Mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Dios me los bendiga rica y abundantemente. En esta hora traigo un tema que yo sé que va a ser de gran bendición para todos. Vamos a estar hablando hoy sobre el buscar a Dios o buscar de Dios, como comúnmente algunos suelen expresar. Vamos a estar viendo en la palabra de Dios, vamos a estar leyendo bastante Biblia hoy. Voy a tratar de que todos mis mensajes estén plagados de Biblia. Que haya Biblia en abundancia, porque eso es lo que está haciendo falta en muchas congregaciones que simplemente leen los textos, pero no los explican, no le sacan la sustancia. Y realmente la Biblia se explica por sí sola. No necesitamos de pronto ser unos versados, uno tener un doctorado en X, en teología, para poder entender la palabra de Dios, ya que, como les dije en el video anterior, la Biblia, casi toda en el Nuevo Testamento, fue escrita en el griego koine, un griego común que podía cualquier persona entender. Y de igual forma, al profeta Isaías en cierta ocasión le dijeron: escribe esto en unas tablas de tal forma que el que la lea cualquiera la pueda entender. Entonces el Señor siempre trató de enviar su mensaje de la manera más sencilla, para que todos entendiésemos y pudiéramos comprender lo que Él nos trataba de decir. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 22, para, a manera de introducción, dice la poderosa palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie, Hechos 17, 22 en adelante, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna forma palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de mi Señor Jesucristo. Esta es una escritura que no necesita mucha explicación. Aquí el apóstol dice que todo eso lo hizo el Señor para que busquen a Dios. Dice aquí: si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué no está lejos? Porque si usted coge las escrituras, le pide la dirección a Dios a través de su Santo Espíritu, créame que Dios le va a dar la sabiduría y la inteligencia para comprender lo que está leyendo. Y si no, entonces Dios le enviará un emisario para que le explique qué es lo que usted está tratando de entender. Entonces el Señor quiere que lo busquemos, aunque Él no está perdido. Entonces vamos a estar considerando unas dos palabras hebreas para tocar el tema del buscar de Dios. Pero a todo esto,
a manera de pregunta, ¿qué es buscar de Dios o buscar a Dios? ¿Qué es eso? Porque si usted le dice a una persona que esté en una religión, que esté en una secta, incluso a un católico, usted le dice, tienes que buscar de Dios. Entonces el católico, muy folclóricamente, te va a decir, no, si yo estoy buscando a Dios, yo voy todos los domingos a misa, yo voy a todas las misas, yo rezo mis Padres Nuestros, yo rezo mis Ave María, yo tengo un escapulario, mira, yo tengo aquí una estampita, yo en mi casa tengo una cruz en la pared, tengo el Salmo 91 abierto, yo estoy buscando de Dios. Entonces, si tú le tratas de insinuar siquiera que eso no es buscar de Dios, de seguro te va a decir, no, tú no eres nadie para criticar mi religión. Tú buscas a Dios a tu manera y nosotros la buscamos a la manera nuestra. Pero el problema no está allí. El problema es que a Dios no podemos buscarlo de acuerdo a nuestra imaginación, sino de acuerdo a las Escrituras. Entonces, como debemos buscarlo de acuerdo a la palabra de Dios, vámonos a la palabra para que comprendamos qué es buscar de Dios. Entonces, Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, libro del profeta Isaías, vamos a estar leyéndolo. Capítulo 55, vamos rapidito porque hay bastante lectura. Versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué lo debes hacer? Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, esta escritura que está aquí no es para una persona realmente que esté convertida de todo corazón al Señor. Porque aquí el Señor le está diciendo que lo busquen mientras pueda ser hallado. El problema de algunos es que piensan que ellos pueden seguir practicando la maldad, pueden seguir revolcándose en su pecado, y que el día que ellos decidan pedirle perdón a Dios, automáticamente el Señor está en obligación de hacer como hacen en la novela esa, La Rosa de Guadalupe, que envía un vientico y automáticamente lo salva. No, para todo hay un tiempo. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 3, dice que hay un tiempo para todo. Y hay tiempos propicios en los cuales tú tienes que buscar a Dios. Es más, en el momento mismo que yo te esté predicando esta palabra, tú debes tomar conciencia de que debes arrepentirte y buscar verdaderamente de Dios de acuerdo a la Escritura. Porque no es de acuerdo a nuestros pensamientos, porque aquí el Señor te está diciendo, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Y le está hablando a la gente que no es convertida a Dios. Porque la Biblia dice que los cristianos tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, debemos de pensar como Dios piensa. ¿Y cómo sabemos cómo piensa Dios? Porque conocemos su palabra, conocemos las Escrituras y sabemos cómo piensa el Señor para poderle llegar a la gente. Entonces, mi querido amigo, aquí el Señor te está diciendo que los pensamientos de Él no son tus pensamientos. Si tú piensas que puedes buscar a Dios de la manera que a ti te parece o de la manera que tú crees correcta, Él te dice que no lo busques así, sino lo busques de acuerdo a lo que te voy a enseñar hoy. Así es que si tú estás acostumbrado a dar ese tipo de respuesta, de decirle a los que te invitan a una iglesia para que busques de Dios,
y le vives diciendo que tú también buscas a Dios porque vas a tu iglesia católica a adorar imágenes, a seguir en la idolatría, entonces te vengo a decir en esta noche que no pienses de esa manera. Piensa como Dios piensa. Y como Dios piensa, está aquí en su palabra. Entonces, para que tú digas que estás buscando a Dios, según Isaías 55, dice el versículo 7, dice que deje el impío su camino. O sea, para que tú puedas decir que estás buscando a Dios verdaderamente, tiene que haber primeramente un arrepentimiento, una conversión al Señor. Y una conversión no se da, como lo dije hace poco, que tú vayas a una iglesia cristiana y alguien haga una oración de fe por ti, o te soplen y caigas al piso y te digan que ya eres bienvenido a la familia de Dios. No por eso ya eres cristiano. De pronto ese es el primer peldaño para llegar a convertirte verdaderamente. Porque la conversión implica mucho más que una simple oración de fe. Y eso lo vamos a estar viendo ahora. Entonces vamos a estar considerando dos palabras hebreas que son a las que hace referencia al buscar de Dios. Y la primera de ellas viene del hebreo con el número Strong H1245, Bacás. Ahí lo voy a poner en pantalla para que lo puedan ver. Bacás con B larga. B-A-Q-A-S-H. Que implica buscar con el fin de hallar algo que está perdido o que falta, o al menos cuya ubicación se desconoce. Lo pueden corroborar esa parte en Génesis 37:15, y no se está refiriendo porque Dios no está perdido. Es que los que estaban perdidos éramos nosotros los cristianos, y los que están en el mundo están perdidos, están muertos en sus delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo. Pero aquí lo que está diciendo en Lucas 19:10, en Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, que nosotros éramos los que realmente estaban perdidos. Entonces, ese paso lo dio Dios cuando dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso está en Juan 3, versículos 16, 17 y 18, y te lo regalo de todo corazón para que lo interpretes, lo leas, lo analices y hagas una comprensión de lectura para que te des cuenta lo grave que es rechazar. Y el mismo texto termina diciendo Juan 3:36 que todo aquel que rehúsa reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador, la ira de Dios está sobre él. Pero hay un problema, que muchas veces nosotros estimamos que Dios está enojado con nosotros cuando comienza a irnos mal económicamente, o cuando comenzamos a sufrir escasez. Entonces decimos, tengo que buscar de Dios porque me está yendo mal. Y no solamente cuando la escasez viene, es que Dios está enojado contigo. Tú puedes tener mucho dinero, tú puedes estar lleno de dinero en las cuentas bancarias, y Dios puede estar enojado contigo. Entonces esa no es la vara de medir. La escasez económica no es la vara de medir para decir que alguien está mal con Dios. Eso lo ha enseñado la teología de la prosperidad, y por eso esa clase de teología le hace mucho daño al evangelio. Entonces, el hebreo H1245, Bacás, dice que es buscar aquí. Y dice que en ocasiones ese verbo se usa con el sentido de buscar información de Dios. Éxodo 33:7, vamos a leerlo. Vamos a leerlo de rapidez. Dije que vamos a leer Biblia. Éxodo 33:7. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová
salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Por qué iban allá? Porque dice que lo estaban buscando, pero el término buscar ahí es pedir información. Recuerden que este término hebreo implica tres frases que dice buscar, procurar y consultar. Es decir, cuando el pueblo de Israel iba a consultar a Dios, se dirigía al tabernáculo de reunión para consultar la voluntad de Dios. Y ese tipo de búsqueda no está implicando que estés buscando al Señor con un buen, como debería ser. Ahí dice que estás buscando información. Y así hay gente, incluso ateos, que comienzan a leer las Escrituras para buscar información, para consultar la Biblia, para ver si Dios existe o Dios es real. O en otros casos, la leen para contradecir a los que le vayan a predicar. Yo trabajé con un muchacho que decía ser ateo y ese tipo conocía más Biblia que cualquier evangélico que ande por ahí deambulando. Ese tipo estudiaba la palabra de Dios con el propósito de contradecirme. Y todo lo que yo le iba a decir, él me sacaba versículos que dicen Éxodo, que dicen Mateo, que dice en 1 Corintios, me sacaba versículos y a mí no se me hacía raro porque el diablo sabe más Biblia que cualquiera de nosotros. Pero no por eso, por conocer las Escrituras es que te vas a salvar. Entonces hay mucha gente que va a la iglesia buscando información, buscando ver quién es Dios, pero no hay una transformación en su vida, no hay un cambio porque van con esa actitud de solamente adquirir información. Con un sentido parecido, se puede buscar el rostro de Dios en oración. Segunda de Samuel 21:1. Segunda de Samuel 21:1. Vamos a ver qué dice. Dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Fíjese que David consultó. Ese término consultar es vacaz, buscando información porque le estaban sucediendo las cosas. Y así gente van y consultan al profeta para ver por qué le está yendo mal en X o Y asunto, pero no lo hacen con el propósito de convertirse. Es por eso que yo recomiendo que cada vez que alguien nos venga a hacer una consulta para saber por qué le está yendo mal, antes de hablar con él, le prediquemos el evangelio y tratemos de que se convierta a Dios primero, porque es más interesante la conversión de esa persona que el solucionarle el problema que está sucediendo o que está por el cual está atravesando. Proverbios 2:4. Vamos a mirarlo. Esto es rapidito. Proverbios 2, versículo 4. Dice: si como a plata la buscares y la escudriñases como tesoros. Aquí está hablando de la sabiduría y de la inteligencia que solamente Dios puede dar. Dice la palabra, recomienda que algunos deben buscarla como a un tesoro, que la escudriñen y la busquen. Y eso hacen muchos. Escudriñan, leen, analizan, pero no se convierten. No reciben la palabra con el propósito de adquirir la salvación. Y ya me estará diciendo Bautista, no, pero es que la gracia irresistible de Dios, nadie la recita, así que tú te vas a convertir o tú vas a reconocer a Cristo y vas a ser salvo, siempre salvo. No, aquí no estamos hablando de doctrinas de hombre, estamos hablando de palabra de Dios. Aquí dice, ese mismo término se da en el sentido de procurar para asegurarse, enfatiza la búsqueda de un deseo o el logro de un plan. Hay mucha gente que quiere adquirir cosas. Entonces busca a Dios, consulta a Dios, comienza a asistir a una congregación porque quiere un empleo. Pero resulta que una vez que consigue el empleo, se olvida del Señor. O sea, está buscándolo de la manera que dice aquí, con el hebreo bakatz.
vacas. Estás buscando a Dios por conveniencia, para que se te cumpla una meta, y una vez el Señor responde a esa búsqueda que tú le estás haciendo de manera transitoria, te apartas de él, no lo buscas más. Y por eso es que hay mucha gente que dice, no, mira, y que era cristiano y se apartó. No, ese nunca fue cristiano. Él fue a una congregación, él pidió oración por él, él se abandonó temporalmente en las manos de Dios, y Dios le respondió con el buen empleo, con el ascenso de su empresa, con el arreglo de su matrimonio, porque hay parejas que están a punto de divorciarse, van a la iglesia, Dios los vuelve a unir, se acaba el problema, y una vez se soluciona el inconveniente, se apartan del Señor. No van más a la iglesia, ya no quieren saber más nada de los hermanitos, ya no colocan una prédica en su casa, ya no colocan una alabanza, una adoración. Ya les da pena que les digan, hermano, Dios te bendiga, y dicen, gracias, 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 porque no son capaces de decir amén, porque les da vergüenza que los saluden y ellos responder como cristianos. Amén, gloria a Dios, porque así saludamos los cristianos. Cuando alguien nos dice, Dios te bendiga, nosotros no decimos, gracias, gracias. No, decimos, amén, varón, así es. Eso significa amén, significa así es. Es por eso que no debes decirle amén a todo, porque en otro video te voy a estar hablando al respecto. Entonces, vamos a seguir adelante. Vemos que ese tipo de búsqueda en ocasiones es para adquirir algo. En un contexto de culto se puede procurar o asegurarse del favor o ayuda de Dios en un momento de aflicción. Anótelo ahí en su casa y vaya leyéndolo en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 4. Ellos estaban en un momento de angustia y clamaron a Dios, y Dios les respondió. Entonces, en un momento determinado que esas personas buscan a Dios, Dios les responde para que sepan que hay un Dios en los cielos que escucha cuando alguien clama. Pero ese no es el tipo de búsqueda que Dios quiere que tú tengas. Que solamente vayas a la iglesia a consultarlo, que solamente vayas a la iglesia a adquirir información para tu beneficio propio. Pero no hay una conversión en ti, no hay un cambio de vida en tu persona, y la gente te va a seguir viendo igual porque no has cambiado. Entonces, ese tipo de búsqueda no es la que el Señor está requiriendo de ti para bendecirte verdaderamente. Tenemos, por ejemplo, el caso de Saúl. Saúl fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel, pero resulta que Saúl consultaba a Dios, indagaba por lo que iba a pasar, pero no había un cambio en él, no había un compromiso de búsqueda de corazón de este varón hacia Dios. O sea, él buscaba a Dios siempre para obtener beneficios personales. El caso también del rey Amasías. El rey Amasías dice también aquí que le envió Dios un profeta. Segundo libro de Crónicas, vamos a leerlo, es interesante esta lectura. Segundo libro de Crónicas, vamos a leerlo, que es bastante interesante. 25, del 1 al 4. Del 25, del 1 al 4. Dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Hay gente que va a la iglesia, hace todo, pero su corazón no es recto para con Dios. Todavía hay cosas allí que debe cambiar. Hay cosas que debe dejar para poder andar bien delante de Dios. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Y si tú comienzas a leer, cuando él quiso torcerse, Dios le envió un emisario y él se enojó y mandó a poner preso al profeta que Dios le envió para amonestarlo porque estaba torcido, se había apartado de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no estaba buscando a Dios de todo corazón. Es por eso que si vas a buscar a Dios, hazlo de corazón y Dios va a responder tus peticiones.
De esa manera, Dios no quiere que lo estés buscando. Vamos al segundo término, y es de la manera como el Señor quiere que nosotros lo busquemos. El segundo término para buscar es darás. Darás viene del hebreo con número Strong H1875, que implica buscar, indagar, consultar, preguntar, requerir y frecuentar. Esos son los términos para el hebreo darás, que es con el que el Señor quiere que tú y yo lo busquemos. Su uso frecuente denota consultar a Dios de búsqueda en oración, privada de la dirección divina. O sea, cuando tú sientes que no entiendes nada, que no tienes entendimiento de lo que está pasando, tú lo buscas. ¿Para qué? Para que Él te responda y hagas lo que Él desea que tú hagas. Ese es el hebreo darás. A menudo se involucraba a un profeta como instrumento de la revelación divina. Es decir, cuando la persona estaba en aprietos, buscaba a Dios y venía el profeta, el hombre de Dios, y le hablaba las escrituras. Y vale anotar que los profetas aparecían, era cuando los sacerdotes, que eran los encargados de instruir al pueblo en las escrituras, estaban en apostasía. Cuando eso ocurría, Dios levantaba a un profeta, a un hombre de Dios, y se lo enviaba para que llevara el mensaje. Porque Dios nunca deja a su pueblo sin revelación. No quiere decir que ahora vas a pasar de profeta en profeta, entre comillas, porque hoy en día, déjame decirte que si hay 10 que se autodenominen profetas, solamente uno de ellos medio es usado por Dios. No todo el que dice que es profeta. Y ten mucho cuidado con esos ministerios apostólicos y proféticos, porque son títulos que se han autocolocado para poder sacar adelante su ministerio. Pero en realidad no tienen ninguna base bíblica esos famosos ministerios. Dice aquí, en 1 Samuel 9:9, vamos a leer 1 Samuel 9:9. 1 Samuel 9:9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Venid y vayamos. O sea, cuando tú vas a algún lado, vas a buscar algo. Porque tú no vas a decir, no, yo me voy para Turbaco, que es una población que queda aquí cerca de Cartagena, a 10 kilómetros. Entonces yo estoy en mi casa a 10 kilómetros de Turbaco y voy a decir, no, me voy para Turbaco a pie. Lo primero que me van a preguntar es, ¿y qué vas a buscar? Porque cuando tú vas a alguna parte, vas a buscar algo. Algo vas a buscar. Tú no vas allá y que voy a ir allá porque necesito para mirar. No. O, bueno, estás haciendo algo, fíjate, estás mirando el panorama. Algo estás haciendo, pero no vas tras de nada. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 22, estos versículos os doy para que tengan conocimiento de que estamos hablando. Dice aquí, el rey de Israel respondió a Josafat. Primera de Reyes 22:8 dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Fíjese, el término darás también es consultar. O sea, lo que le dije al principio, hay gente que solamente va a consultar, pero no hay una conversión en él. Pero este término más profundo que Kadás, porque este implica otras cosas más que te van a llevar a un pleno conocimiento de Dios. Su uso más frecuente denota buscar a Dios para establecer con Él una relación de pacto. Y no estoy hablando de que ahora cojas, hagas un sobre y lo envías a enlace televisión haciendo pacto con Dios. No estoy hablando de ese tipo de pacto. Estoy hablando de entrar en una relación de pacto. Quiere decir que vas a comenzar a practicar las escrituras. Porque ese es el pacto que Dios quiere que tú practiques. Que practiques la palabra de Dios. Es decir, que si
en los 10 mandamientos está, no cometerás adulterio. Cuando a ti como hombre te guste una mujer en la calle y tú eres casado, digas, no, no puedo porque aquí yo estoy tratando de entablar, de establecer una relación con Dios. Y si comienzo a tener un amorío por debajo de cuerda, estoy quebrantando la escritura y me estoy apartando de Dios. Y eso no es hacer pacto con Dios. Entonces, tratar de hacer pacto con Dios y buscar una relación más profunda con el Señor, una relación espiritual. Ahora vamos a ver el ejemplo del rey Asa y lo que implica buscar a Dios de la manera correcta. Bueno, seguimos y vamos a ver la historia del rey Asa en segundo libro de Crónicas, capítulo 15. El rey Asa, segundo de Crónicas, capítulo 15, del 1 al 13. Vamos a leer unos versículos para entrar en contexto, para que usted se dé cuenta qué implica buscar a Dios. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si lo buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, ojo con esto, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que había traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Fíjese, esto es una conversión que, Dios mío, si se diera en este tiempo, fuera tremendo. Porque fíjense que hoy en día dicen algunos, no, fulanito está buscando de Dios. Pero si usted va a mirar a ese fulanito, que supuestamente está buscando de Dios, el que dice así es porque ese fulanito va un domingo de vez en cuando a la iglesia. Dice así porque acompaña a la esposa que es cristiana a la iglesia. O viceversa. La muchacha, como el novio cristiano, lo acompaña de vez en cuando a la iglesia. Entonces la gente dice, está buscando de Dios. No, eso no es buscar de Dios. Para que él esté buscando de Dios, tiene que haber una conversión. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que dejar su pecado. Es decir, cuando tú estás buscando de Dios, todo lo que tú eras, lo vas a dejar atrás. Vas a abandonar el pecado. Vamos a seguir leyendo aquí. Vamos ahora entonces a Hechos 19. Hechos 19. Para que vamos a darle ejemplo cómo era la cuestión de buscar a Dios. Hechos 19, versículos 18 al 20. Dice,
que el apóstol Pablo había predicado, y dice aquí que y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Es decir, cuando alguien dice que se convirtió, ya no le va a tener apego a las cosas pasadas. Hay gente que tiene en su casa una biblioteca o una discoteca, tiene discos de antiguos, tiene videos, pero como le costaron, son costosos, entonces los tiene allí porque dice, no, ya yo me convertí a Cristo, pero es que me da tristeza botarlo porque eso me lo regaló mi novio, ese me lo regaló mi abuelo, o mi abuelita, esa canción le gustaba a mi abuela. Entonces tiene su música vieja ahí, tiene sus libros de hechicería allí, todavía conserva la matica de sábila detrás de la puerta, la herradura porque esa era de la abuela, cosas que le traen ataduras, todavía las conserva porque le costaron, eran costosas. Incluso vamos más lejos, hay unas que tienen la Virgen del Carmen, como tenía un baño de oro, la envuelven en una sábana y la meten dentro del escaparate y ya no se postran delante de ella, pero todavía tienen el muñequito guardado en el escaparate. O lo tiene colocado en un lugar estratégico de su casa porque le da tristeza, porque esa fue la muñeca que adoró su abuela, su tía o la que la crió. Entonces tienes que tener mucho cuidado de por estar tratando de guardar cosas y no hacer como dice que esta gente hizo, que quemaban los libros de magia, los libros que le producían ganancia los quemaban y eran costosos, que aquí se dieron el trabajo de decir que valían 50,000 piezas de plata, pero aún así ellos la quebraron. Como testimonio, yo cuando me convertí al Señor, yo era DJ de una discoteca y tenía una cantidad de cassettes, música seleccionada, CDs originales, los tenía guardados y eran de gran precio porque en aquel tiempo no es como ahora que tú vas a la calle y consigues un CD en 2,000 pesos. Yo compraba los CD original y me costaban 30,000, 40,000 pesos en aquella época, recién salidos. Y los cassettes que yo muchas veces los vendía en 40,000, 50,000 pesos. Yo tenía varios cassettes de esos guardados. Y para yo desprenderme de eso, le consulté primero a una pastora y me dijo, cuando estés preparado, no se lo regales a nadie. Cuando estés preparado para destruirlo, destrúyalo porque tú no puedes darle ataduras a otra persona. Y un buen día, amanecí lleno del Espíritu. Me dirigí hacia donde tenía el poco de CD y cassette y todo lo rompí, lo partí, porque yo no podía guardar ataduras ni podía atar a otra persona regalándoselo. Entonces ten mucho cuidado, porque por querer estar guardando cosas, puedes estar guardando ataduras, ligaduras, que no te dejan prosperar en la viña del Señor, en el camino del Señor. Entonces tengamos cuidado con eso. Efesios 4:22, vamos avanzando. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay mucha gente que todavía conserva, que dice que buscaron a Dios, pero todavía son mentirosos, todavía son malapagas, todavía fuman cigarrillo, toman licor, todavía son adúlteros, no solamente porque tengan otra mujer, sino con la mente. Cuando ven una mujer bonita se le van los ojos detrás de ella. Si son mujeres, comienzan a codiciar a los hombres que salen en la tele o a pasar por allí. Tienen amores platónicos. Y déjame decirte que esos que dicen que tienen amor platónico, eso es adulterio espiritual. Así es que ten mucho cuidado. Si dice que estás buscando de Dios, tiene que haber un cambio en tu vida. Todo el que busca a Dios tiene un cambio tanto espiritual como físico. No me digas que buscaste a Dios y todavía andas mal vestido. Andas en la calle mostrando más de lo que debes mostrar. Si es mujer, con unos escotes que muestran casi todos los senos. Si son hombres, con pantalones ceñidos al cuerpo, que se les marca todo para seducir a las chicas.
Hombres que todavía dicen que son cristianos, pero son más enamorados que cualquier cosa. Entonces, si dice que buscaste a Dios, tiene que haber un cambio en ti. Si eras mal hijo, tienes que volverte, preocuparte por tus padres. Si eras grosero, que no le hacías caso a tu mamá ni a tu papá, si dice que eres cristiano, que estás yendo a la iglesia, tiene que haber un cambio principalmente en tu hogar. Respetar a tus padres, honrar a tus padres, sea que te guste el comportamiento de ellos o sea que no te guste, tienes que honrarlos porque son tus padres. Dice que ese es el primer mandamiento con promesa, que dice que el que lo hace se le alargan los días y le va bien sobre la tierra. Entonces, si hay una promesa de bendición, aprovéchala. Fíjate que no es ni de maldición, es de bendición para que lo practiques, la honra a los padres físicos. No estoy hablando de esos que dicen ahora que no, que mi padre espiritual, no, al papá y a la mamá. Hónralos y dice que te va a ir bien todos los días de tu vida. Porque hay hijos que dicen que son cristianos, pero en su casa dan mal testimonio. Son groseros, desobedientes a los padres, son intemperantes, como dice la Escritura, no obedecen, luego les va mal y comienza la mamá a decir, ay, el diablo lo tiene agarrado. No es el diablo, es Dios, porque no te está honrando a ti. Entonces, órale a Dios por misericordia para que Dios lo perdone y predícale la palabra para que tu hijo travieso, tu hijo grosero se convierta y comienza a irle bien. Porque si no lo hace, no esperes nada bueno para él, porque Dios, su palabra, la cumple. En Deuteronomio, capítulo 4, del 26 al 30, vamos rapidito porque voy a terminar 4 del versículo 26. Deuteronomio 4, 26 al 30. Vamos a leerlo. Dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Ojo con esto. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque tu Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Fíjate que aquí dice el Señor que primero lo tienes que buscar de todo corazón y con toda tu alma. Y es que muchas veces, cuando viene momento de angustia, viene momento de tribulación, hay gente que quiere ir a la iglesia y que automáticamente ya Dios quite eso. Y no, muchas veces no, Dios va a esperar que pases por un proceso y ya al final te va a levantar. Por eso es importante que si comienzas a buscar a Dios en un momento de aflicción, no solamente vayas a consultarlo, no solamente vayas a buscar información, sino que vas a ir con todo tu corazón, con toda tu alma, sin importar que la respuesta de Dios dure más de lo que tú habías presupuestado. Porque muchas veces queremos que las cosas hagan así. Nos duramos 20 años pecando y queremos que Dios en un solo día nos responda y nos perdone todo. Entonces muchas veces Dios no te va, por ejemplo, el pueblo de Israel, por cada día de desobediencia le costó un año deambulando por el desierto. Y muchas veces nosotros pecamos 10 años, 15 años, 20 años practicando, revolcándonos en el pecado. Llegamos a Cristo y queremos que enseguida Dios diga, ay, sí, yo te perdoné, ya te borró todo y mañana te bendigo. Algunas veces sucede. Hay testimonios de gente que estaba en bancarrota, buscaron a Dios y a la semana ya están bendecidos con tremendo empleo y siguen a Dios.
tranquilamente, pero hay otros que no, hay otros que entran en un proceso de trato de Dios con él, y al final Dios lo va a levantar, porque aquí hay una promesa que dice que el Señor, al final de esos días, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a levantar. ¿Por qué? Porque lo buscó de todo corazón y con toda su alma. Ahora surge otra pregunta. ¿Por qué debemos buscar a Dios? Juan 15, ¿por qué debemos buscar a Dios o buscar de Dios? Juan 15, del 5 al 7. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, tú tienes que buscar a Dios y permanecer, porque hay cristianos que no buscan a Dios. Hay cristianos que son nombres de cristianos de título. No oran, no van a la iglesia, no vigilan, no leen la palabra, no le predican a nadie, pero dice que son cristianos. Como dijo Ardico, siguen siendo los mismos mentirosos, siguen siendo los mismos adúlteros, siguen comprando lotería, siguen participando de bingo, siguen participando de las fiestas mundanas, llámese Carnaval de Barranquilla, fiestas novembrinas, llámese Navidad, quieren participar del Día de las Madres, del Día del Amor y la Amistad, que celebran de todo lo han cristianizado. Entonces, vive más pendiente que la fiesta del mundo que en practicar la palabra de Dios. Y dice que son cristianos. Dicen ellos que buscaron de Dios. Pero déjame decirte que si tú eres los que estás pendientes a la fiesta del mundo, que han introducido a las iglesias, haciéndolas pasar como celebraciones cristianas, no has nacido de nuevo, no has buscado a Dios realmente, y tienes que arrepentirte, porque para eso es este mensaje. Arrepiéntete y comienza a buscar a Dios y verás a ver que Dios toma control de tu vida y de cualquier situación por la cual estés atravesando. Porque Dios es poderoso, Dios es misericordioso para levantarte y romper cualquier atadura en que el diablo te tenga atada o atado. Lucas 12, 16 al 21 relata la historia de un rico que dijo que iba a hacer unos graneros más grandes, iba a guardar todo para su futuro. Pero el Señor le dijo, necio, si esta noche vienen por ti, por tu alma, ¿a quién le quedará todo lo que has guardado o lo que has recaudado? Entonces hay gente que se preocupa más por su futuro, haciendo y almacenando cosas, y no hace tesoros en los cielos, que es ayudar al pobre, al desamparado, a la viuda. No hace tesoros en los cielos porque le han enseñado que hacer tesoros en los cielos es diezmar y ofrendar y darle dinero al pastor. No. Hacer tesoros en los cielos implica también tener en cuenta a los necesitados, brindar la ayuda al que esté en un momento de adversidad, apoyar la obra de Dios y ser un hombre justo en tu hogar, con tus hijos y tu familia. Entonces, si tú haces eso, estás haciendo tesoros en los cielos. Para concluir, ¿cómo buscamos a Dios? Esa es la gran pregunta. Porque yo les dije que no buscas a Dios cuando vas a la iglesia católica. Tú lo que estás buscando es a María. Tú no buscas a Dios cuando vas a la iglesia, a la iglesia católica a comprar un jarro de agua bendita para regalarlo en tu casa. Tú no buscas a Dios cuando vas a tu iglesia, llámese católica, llámese mormona, llámese adventista, llámese testigo de Jehová, a indagar de Dios, pero no te has convertido, no sigues a Cristo. Porque los testigos de Jehová no son cristianos. Los adventistas en parte niegan hasta Jesucristo, porque niegan las doctrinas básicas, niegan el infierno, no creen en muchas cosas, creen más en Elena White que en la misma escritura. Entonces no están siguiendo a Dios correctamente. Tienes que arrepentirte, amigo adventista, para que busques al Señor y Dios pueda entrar en tu vida y hay un cambio en ti y buscas al Señor como Él lo quiere, como Él lo requiere, según la escritura. Si eres mormón, no tienes que seguir no tienes que, para entender la Biblia, leer el libro de Mormón.
O porque el ángel Moroni se le apareció a José Smith, tú vas a creer lo que dice José Smith por sobre las escrituras. Entonces no estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo a José Smith, estás siguiendo al hombre y por ende tienes que arrepentirte y apartarte de ese pecado. Llámese cualquier doctrina que quiera apartarte de la verdadera escritura, tienes que buscar de Dios en arrepentimiento, ayuno y oración para que Él pueda transformar tu vida. Juan 14:6, para concluir, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Jesús es excluyente. Él no dejó pie para que nadie diga, no, es que yo a través de mi religión puedo buscar a Dios. A través de ninguna religión tú buscas a Dios. Tú buscas a Dios a través del único camino que se llama Jesucristo. Si no lo haces así, pierdes tu tiempo, pierdes todo el conocimiento que hayas adquirido, porque solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Él es el camino, el único camino. No hay otro camino, no hay el islamismo, no es el camino. No, el hinduismo tampoco es el camino. Catolicismo tampoco es el camino. Judaísmo tampoco es el camino, porque el judaísmo está basado en el Talmud y en doctrinas y conceptos de hombres. Pero solamente en la palabra de Dios está la salvación, y viene cuando tú adquieres un conocimiento, sigues al Señor Jesucristo, estudiando cada día las Escrituras para conocer más de Él, para saber cómo agradar al que derramó su vida por ti en la cruz del Calvario. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice la poderosa palabra de Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando tú vayas a buscar, a leer la Biblia, vayas a buscar información, no lo hagas creyendo para saber si Dios existe. Tú tienes que leer la Biblia con conocimiento de que el que habla en la Biblia es Dios, y que la salvación viene a través de mi Señor Jesucristo. Que te acercas a Él buscándolo, sabiendo que hay un galardón para ti, que es la salvación y la vida eterna, porque Cristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Fue para eso, para darnos salvación y vida eterna, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados, y que para eso vino el Señor Jesucristo, para traernos la salvación. Primera de Pedro 2:5, terminamos con esta. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, que lo que tú hagas para Dios tiene que glorificar el nombre de Cristo. Tiene que ser a través de Él, porque como dijo ahorita, no hay otro camino, no hay otro medio para ser bendecido, solamente a través de mi Señor Jesucristo. No hay otro camino. María no te puede salvar. María no perdona pecados. El que perdona pecados se llama Jesucristo, y además te los perdona, te da salvación y vida eterna. Lo más importante, amigo, es que si buscaste a Dios, hay un cambio en tu vida. Hay un cambio en tu manera de vestir. Hay un cambio en tu manera de hablar, de expresarte. Si eras vulgar, ya no sigas siendo vulgar. Si te deleitabas en el pecado, en la maldad en el mundo, no quieras cristianizar esas celebraciones paganas y traerlas al cristianismo, porque cuando uno muere, dice que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y dice que si alguno conocimos estando en el mundo, ya no lo conocemos estando en el mundo, sino lo conocemos ahora estando en Cristo. A mí el que me conoce ahora no va a decirme, oye, tú eras aquel que tal. No, yo soy el nuevo Elías, nueva criatura en Cristo Jesús, que me comporto de una manera diferente,
Pienso diferente porque hubo un cambio de mente en mí que no me deja actuar como yo era antes. Créame que los que me conocieron en el mundo saben que yo me comporto de una manera diferente, no porque quiera aparentar que soy alguien diferente, sino porque realmente Cristo transformó mi vida, me hizo nueva criatura y yo me he ido despojando de cosas del viejo hombre para poder servir al Señor en espíritu y en verdad, y que todo lo que yo haga sea agradable a través de mi Señor Jesucristo. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde, y si no has buscado de Dios, búscalo, que Él quiere transformar tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.